Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Terminamos de salir del pabellón de invitados, el lugar había sido bastante afectado por el movimiento y la destrucción en diversas partes por causa de la planta mutante, así que varios sitios de ahí habían sido sellados por escombros, pero aún seguíamos con la esperanza de poder volver para llevarnos el cuerpo de Ryo y darle un entierro digno. Ya eran alrededor de las 2 de la tarde, y la única comida que habíamos consumido era un poco de esas hierbas medicinales. Qué bueno que conseguí algo más de eso cuando bajé por la ruta de los tiburones. Rei por su parte ya no se había separado para nada de mí, seguía choqueada y detrás de mí casi tocando mi espalda, y realmente no la culpo. Ver a un padre morir al frente tuyo puede destruirte de sobremanera, pero al menos ya no podía verla llorar tanto, su aura de tristeza seguía palpable. Como dato aparte, en la zona donde yacía el cuerpo de Ryo, había encontrado una llave especial la cual conservé. ¿Por dónde podríamos ir ahora?, preguntó Rebeca. Ya pasamos por la mansión, necesitamos ir a ese laboratorio secreto, pero, ¿por dónde?, dijo Saeko pensativa. Leo, dame esa llave, pidió ella y yo obedecí. Caminamos hasta terminar el pasillo de piedra, y volvimos a ese camino que conectaba también con un hueco de drenaje el cual Saeko miró detenidamente. Realmente no nos queda muchas opciones, dijo Gil a lo que vio a Saeko también. Disculpen, pero, ¿ustedes están?, dijo Rebeca, y sí, tanto Gil como Saeko siguieron viendo la entrada a las alcantarillas. Parecía que lo resolvieron, ya era bastante sospechoso que esas alcantarillas estuvieran rotas, incluso los tubos, como para darle espacio a que entremos, y entonces, simplemente bajamos por ahí. Bueno, yo entro primero y Leo, deja que entre primero, no sería correcto que tomes más riesgos que yo, después de todo sigo siendo un agente. Ambos sabíamos las responsabilidades que nos dejó Ryo antes de morir, pero tampoco quería quitarle méritos a Gil. Ella era bastante capaz, eso no fue problema. El pequeño problema era que Gil iría primero, luego yo, luego Rebeca, y luego Saeko y Rei, y pasa que ambas estaban en faldas, y Rei en minifalda, y a pesar de que el trayecto sería una vía vertical bastante oscura, la vergüenza sobre todo en la joven Miyamoto se hizo presente al verme y luego ver sus piernas. A pesar de que habíamos tenido esa experiencia en el baño de la mansión hacía ya un buen rato, todavía había esa tensión, pero entonces, mi novia vino al rescate, o podría decirse que hizo eso en cierto modo. Por tanto bajó Gil primero, luego Rebeca, después yo, Saeko y Rei. Mi novia evidentemente tenía una falda más larga que llegaba por debajo de sus rodillas. Terminamos de bajar, resultó que era una especie de búnker militar verde. Otra vez, Rei se puso detrás de mí, esta vez en la poca luz en la que estaba el lugar, incluso me tomó de la chaqueta mientras caminábamos por ahí, tratando de buscar alguna salida desde otro lado, ayudando mucho la iluminación de nuestros celulares. Pero recordaba muy bien lo peligroso que podía ser este lugar, pero esta vez estábamos los 5 vigilando cada lado. Yo tenía mi pistola en mis manos, y en mi bolsillo la llave que recogí en el lugar donde quedó la planta. Pasamos hasta abrir una puerta con otro pasillo y otro, hasta que fuimos a un callejón que no tenía salida. Habíamos escuchado algunos ruidos por ahí. Gil iba enfrente apuntando al frente, hasta que volteamos la última esquina de ese callejón y, ahí la vimos, estaba igual de hermosa que siempre, pero esta vez estaba con una ropa de agente especial similar a la propia Gil, en vez de la ropa más formal y con falda como la había visto, era Kiriko Miyamoto, la madre de Rei. De inmediato Rei, quien se asomó por mi hombro, la vio, y me soltó para correr a abrazar a su madre, y no pudiendo evitar dejar caer sus lágrimas, lo que ocasionó que Yuriko también se ponga sentimental. Mamá, mamá, la chica puso su rostro en el hombro de la capitana Miyamoto. Hija, chicos, Gil, oh Dios mío, gracias, 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 qué bueno que están bien, Rei. Ella abrazó fuerte a su hija. La señora Miyamoto estaba con un traje bastante parecido al de Gil, una camiseta celeste, un portapistolas en sus hombros, unos pantalones anchos como un buzo, botas militares largas y una mochila de cintura donde estaba guardando sus cartuchos de balas.
Pudimos ver que cerca de Kiriko estaba el cadáver de un Hunter, y ella explicó que había intentado escapar, pero la bestia logró llegar hasta ahí, donde con dificultad pudo matarlo y había estado tratando de recuperar energías para seguir. Realmente impresionante, ella apenas tiene una pistola común, y con eso pudo con un Hunter, y tampoco parece tan herida, pensé. Ella procedió a contar que había estado tratando de encontrarnos o encontrar al resto de su equipo con el que fue, también dejando en claro que cuando se separaron, vio que Chris y Wesker habían ido por el mismo lado por lo que era probable que estaban por ahí, pero lo más doloroso fue cuando ella preguntó por su esposo, y estaba por decirlo yo, pero Rei se rompió de nuevo, y entre sollozos le dijo lo que había pasado con él. Ver cómo el mundo de una persona se derrumbaba en un día ya era bastante, pero ver a tanto a madre como hija caer en una inmensa tristeza, fue muy desgarrador de ver. De pronto, también recordé a mi familia, era así como se verían tras enterarse de mi muerte. Siempre he sido querido por mis padres, me pregunto si podré verlos el día que muera en esta dimensión también. Inconscientemente me puse de rodillas y tomé con mi mano la espalda de Rei, tal y como ella había hecho durante el trayecto. Las Miyamoto no tuvieron mucho tiempo para seguir sollozando, por tanto se separaron y ambas se pusieron de pie. La propia Kiriko le secó las lágrimas a su hija y luego esta me abrazó a mí, pero esta vez ya no dejaba caer tantas. Tenemos que seguir, necesito que me informen de todo, por favor, dijo la policía, y fue Gil quien se encargó de eso. Ninguno de nosotros le dijimos lo que Ryo dijo, sobre que yo tendría que cuidar de ella así como de Rei, pensábamos que no era el momento, de hecho, tratamos de evitar todo lo que concernía con Ryo fuera de que nos había ayudado y muerto en batalla. Entonces, pudieron encontrarse con Gil, dijo Kiriko. Ese sí, nosotros tratamos de pronto recibí un golpe de ella en el cuello. Sé que esto fue idea tuya y de Saeko-san, sin prever que mi hija termine acompañándolos, eso fue demasiado estúpido, aún son unos niños. Entonces Saeko iba a hablar para respaldarnos, pero Gil habló por nosotros. Lo creas o no, Kiriko, ellos han sido muy valientes, pasando por toda la mansión llena de peligros, pero siempre manteniéndose unidos y haciendo lo posible porque Rei esté a salvo, incluso ella, demostró ser muy hábil, los tres junto a Rebeca han pasado por varias experiencias ahí, y han sobrevivido sanos y salvos como los ves. Kiriko de repente dejó de caminar y nos vio detenidamente. ¿Es cierto, Rei? Preguntó. Sí, mamá, Leo, nos ha ayudado mucho, Saeko y Rebeca también, somos un equipo. Le juro, señora, que no queríamos traer a Rei con nosotros, sabíamos que era peligroso este lugar, pero también que teníamos que hacer algo para impedir que todo esto se propague, intentamos recurrir a ustedes, pero no pudieron responder a tiempo, así que no tuvimos más opción que venir, y aunque Rei se haya colado con nosotros, sinceramente, ha sido de gran ayuda, puedo decir que, en parte, le debo la vida. La joven Miyamoto se acercó más a su madre. Mamá, papá supo de esto, y se sintió orgulloso de nosotros, confió en Leo luego de demostrar que podía protegernos, y él también, interrumpí a Rei poniendo mi mano con la suya. Kiriko, no han sucedido las cosas como todos hubiésemos querido, pero ahora, tenemos que seguir unidos para afrontar todo esto, solo quiero que tenga más confianza en mí, por favor. Ella nos vio a ambos, y luego al resto, con Gil y las demás asintiendo. Suspiró. Bien, veo que están en mayoría de votos, han hecho lo que han creído correcto, y puedo estar de acuerdo con ustedes sobre eso, así que seguimos, y no los regañaré durante el tiempo que dure esto, pero eso no los exime de su culpa, por tanto, Saeko, Leo, espero que se preparen para las consecuencias cuando todo esto termine, y Rei, cuando lleguemos a casa, estarás castigada un mes. Ella se peinó un poco el flequillo que se había puesto delante de sus ojos, para luego poner una sonrisa decidida y confiada. Rebeca, Gil, aprecio mucho lo que han hecho por estos chicos, estoy segura que ustedes también tienen mucho que ver con el éxito en su supervivencia, dijo mirando que yo tenía un par de vendas. Y ustedes tres, veamos su desempeño, a partir de ahora, ustedes serán parte del equipo Stars. Kiriko dio un saludo militar poniendo su mano recta en su frente, lo que nos hizo sonreír y responder con el mismo saludo acompañados de Gil y Rebeca. Luego de esto, Kiriko había mencionado que había visto una vía en todo este pasaje subterráneo a la que no había podido entrar debido a que estaba con llave y tuvo que escapar de los otros Hunters. Nos vimos en la obligación de volver a ese sitio, y desde luego, parece que algo los había hecho regresar, y atacarnos en el camino, pero ahora con Kiriko de nuestro lado, nuestro grupo se había vuelto más fuerte, ella era muy buena con la pistola, incluso mejor que Gil y yo.
Verla contener su tristeza para disparar lo más profesionalmente posible me hizo verla como alguien imponente, incluso no me sorprendería que fuese mejor tiradora que su difunto esposo. ¿Es esta señora a la que yo me pidió proteger? Ella debería protegerme a mí, jeje. En cuestión de minutos llegamos a una puerta doble que necesitaba una llave, intenté con la llave que conseguí en el lugar de la planta, pudo introducirse y deslizarse sin problemas, pero me detuve, viendo al resto, había recordado qué era lo que había dentro, así que, solo con la mirada les dije que estén preparados. Abrí la puerta doble en ambas capas, y ahí estaba, volteándose, rodeada de la habitación completamente ceñida en telarañas y un par de barriles, era una araña gigante, todavía más grande que las que vimos en la casa de invitados, y no parecía nada contenta de vernos. De inmediato sacamos nuestras armas y disparamos justo donde dije, en su cara y en las patas, pero justo entonces, la araña lanzó una especie de líquido ácido. Sigan, sigan, eviten que siga escupiendo, dije, y de la nada Kiriko rodeó al animal con el rifle que le había dado a Rei y disparó directo a sus patas, reventándolas luego de un par de balazos, ladeándola y luego siguió con otra. Creo que fue un festival de balazos porque cada uno estuvo disparando, excepto Saeko, quien me miraba sonriente, pero con una mano en el asa de su espada. Tranquila, ya llegará tu momento de nuevo, le dije. Bien, pero no quiero que pauses mi diversión cuando llegue, dijo normalmente, sabíamos perfectamente cómo era ella, y lo notaba mejor porque su mano temblaba en su empuñadura. Terminamos de asesinar a la enorme araña, que había quedado en el medio despedazada de muchas balas, y de repente, de su estómago salieron decenas y decenas de arañas del tamaño de tarántulas que se esparcieron por toda la habitación, fue realmente asqueroso, tanto que Rei salió de ahí, mientras el resto dimos algunos pasos atrás. Parece que Boris tuvo un par de niños, pensé en una canción con tal de no pensar en vomitar, pero antes de alinear mi pistola para dispararle a una de las crías, vi a Saeko pisar a esa misma araña con su tacón y girando un poco la punta, luego lanzando un movimiento con su espada para matar a otras varias y siguió, de hecho, fue la que se encargó de casi todas, sin dudas, sin asco, sin remordimiento. Y pensaba que yo tenía un estómago de hierro, pensé. Todos simplemente dejamos que se ocupe, no gastamos más balas, y he de decir que sus movimientos finos y certeros para desplazarse, casi parecía un baile elegante, definitivamente era una chica de una familia con mucha clase, me preguntaba si había una posibilidad de que haya estado en clases de baile en el pasado o algo así. Cuando terminó, tan solo las suelas de sus tacones y el filo de su espada se habían ensuciado, y solo se acercó a la puerta opuesta, que estaba bloqueada con muchas telarañas, las cuales desgarró con su espada con unos cuantos tajos. Abrimos ese portón ya libre, que nos llevó a un pasadizo más, con dos puertas, una nos llevó a una sala. Sin embargo, durante ese pequeño trayecto, no podía apartar la mirada de Saeko, y ella se había dado cuenta, de repente ya tenía mi mano con la suya. Pero una vez entramos todos a esa sala de descanso, vimos que había una máquina de escribir y algunos sprites curativos, entonces Rebeca aprovechó el momento para repartir las provisiones que teníamos, porque debíamos aprovechar un momento de tranquilidad para esto, dijo ella risueñamente, no era mucho, solo un poco para cada uno y seguir resistiendo un poco más, pero para nuestra situación, era de mucho agradecer. De verdad no sé qué haríamos sin ti, Rebeca, si no nos estás curando las heridas para salvar nuestras vidas, estás dándonos de comer para salvar nuestras vidas, bromeé. Oh, por favor, es lo menos que puedo hacer después de que me hayan cuidado varias veces. No digas eso, Rebeca, ni siquiera habríamos podido cuidarte sin que nos hayas curado antes, respondí intentando hacer una pequeña e inocente pelea, pero entonces Gil habló. Yo sabía que en su equipo, era bastante buena e inteligente, sin embargo, me has dejado más que impresionada. Lo dices porque ya le recibiste la comida, bromeé, a lo que Gil se sintió infantilmente enojada. Qué bueno que hayas podido sobrevivir a tanto, eres una chica pura y gentil, además de ser un apoyo vital en un equipo como este, dijo Gil sonrojando a nuestra médico, pero al mismo tiempo saludando como solía saludar, con la palma tocando su frente como una linda soldado. De verdad, es bastante adorable Rebeca, simplemente, su actitud cariñosa y leal a veces me deja incrédulo, ¿cómo puede haber alguien así? Más aún dentro de esta situación tan oscura y deprimente, tendrá algo por lo que ha pasado para ser así.
Digo, además de haber sido la última superviviente de su escuadrón, de hecho, ni siquiera he visto que haya tenido suficiente tiempo para asimilar eso o darse un respiro para lamentarse, si es que llegó a apreciar a su equipo, no dudo que ellos la hayan apreciado, pensé, pero luego terminé mi comida, teníamos que seguir, es como lo que hizo Kiriko, ya habría un momento para lamentarse con más tiempo, tal vez, Rebeca está esperando eso. Luego de salir de la sala de descanso fuimos a la otra puerta, que nos llevó al último pasillo que recordaba de ahí. Era una vía donde claramente había una enorme roca. Esta vez sí está acá, no como en el otro lugar, pero seguro necesitaremos esos símbolos para abrir el laboratorio secreto, pensé. Chicas, será mejor que vaya a inspeccionar esto solo porque espero ser de más ayuda, digo, tartamudeé, pero vi a Kiriko mover la cabeza en señal de desaprobación. No te sientas obligado, Leo, pero si te parece bien, puedes hacerlo, me sonrió. Yo pensé que seguiría haciendo cosas de líder, pero tenía miedo de avisar lo que sabía, así que solo pedí que se queden por ahí. Me acerqué lo mayor posible a la roca, desde ahí no podía ver algún interruptor en el lado opuesto, pero era claro que habría uno, por lo que, volteé a mirar a las chicas, solo podía ver a Saeko, Kiriko y Rei, las otras dos estaban viendo el ascensor que había en el otro lado a la vuelta de la esquina. Solo caminé de regreso, cuando a unos metros de haberme separado, comenzó a moverse esa roca, a lo que salí corriendo hasta la vuelta de la esquina mientras miraba a las chicas también haciendo lo mismo y afortunadamente logramos esquivarlo a tiempo. Después de unos segundos, regresé a ese sitio, la roca había hecho una abertura al refugio, pero dejó atrás ese lugar donde estaba una pequeña compuerta donde estaba uno de esos símbolos, un tigre, y cerca también había una puerta de un cuarto, a lo que entramos y conseguimos el otro símbolo, un águila, sabía que no era la ubicación original, pero supongo que en un mundo más realista sería de este modo. Salí y les mostré dichos símbolos que no sabían para qué servirían, sin embargo me los llevé diciendo que más vale tenerlos y venderlos después. Subimos por el último ascensor del refugio subterráneo, y llegamos literalmente al otro extremo de la mansión, una zona alejada y únicamente conectada al resto por medio de un portón cerrado con llave. Parece que habíamos pasado más tiempo de lo usual, porque al salir, eran ya las 4 de la tarde, por alguna razón, el estar afuera en un sitio tan cálido y alejado, lleno de vegetación, e incluso con una pileta grande por esa zona, me reconfortó, me hizo recordar que, después de todo, seguía en una mansión lujosa, y me había calmado, y parecía no ser el único. Rei caminó un par de pasos hasta sentarse en uno de los bordes de mármol que separaba toda la zona del resto de vegetación en abundancia, literalmente parecía que podríamos hacer a un lado una parte de la vegetación y tratar de escapar, incluso, eso fue lo que Rei le dijo a su madre quien se sentó con ella, en el momento en que Rebeca le atrajo algunas plantas medicinales que estaban por ahí, Gil recargó su arma, y Saeko se sentó a mi lado, miramos lo que pasaba con la madre y la hija. ¿Qué pasa, Rei? Preguntó Kiriko. No nada, es solo, que estoy algo agotada, suspiró ella. No te preocupes, estoy segura que no falta mucho, solo llegaremos a ese laboratorio, acabaremos con las evidencias para evitar que esto se propague, y nos iremos a casa. Kiriko dio un gran esfuerzo por darle una sonrisa a su hija a pesar de todo. Me gustaría volver, para traer el cuerpo de papá, con nosotros, lo dejamos atrás, su cuerpo, ella se secó una lágrima, a lo que Kiriko se notaba que intentaba hacérsela fuerte. Hicieron lo que tuvieron que hacer, no los juzgo por eso, cuando todo esto acabe, haré lo posible para que Ryo esté con nosotros. Ella le tocó la cabeza y luego le elevó el mentón. Tenemos que evitar que su muerte sea en vano, tenemos que hacer lo correcto, tal y como un policía haría, tal y como él lo haría, además, no tenemos que dudar, tenemos un excelente equipo. Ella volteó ligeramente la mirada y nos vio. Rei sonrió y terminó de secarse las lágrimas y se puso de pie. Me pregunto dónde estamos, dijo ella. Recuerdo que las señales de humo de Aseors ocurrieron casi en esta, Saeko fue interrumpida cuando Gil nos llamó. Fuimos con ella, y señaló que habían marcas de quemado por el otro lado, detrás de la fuente que no habíamos visto, y ahora que revisamos mejor, por ese lado estaba oscuro el material con el que se había hecho la fuente, era claro que algo tenía ocultando. Vimos que cada extremo con gruta de la pileta tenía un símbolo igual a los símbolos que recolecté, así que naturalmente los encajé donde debían, y de repente provocaron que el agua de la fuente se estremeciera y se abra como hizo Noé, hasta que desapareció por completo, dejando ver una especie de ascensor, y desde otro lado de la pileta, se abrió una compuerta para entrar a dicho ascensor.
Pasaron los minutos viajando en el ascensor, no sabíamos exactamente a dónde estábamos yendo, pero sabíamos que era ultra secreto como para que haya hecho una pileta falsa para todo esto. Llegamos a un pasadizo donde había una puerta más y una escalera subterránea, la primera no abría así que solo bajamos. Llegamos a un pasaje con un baúl y una puerta más, pero esta a diferencia de otras, tenía un aspecto metálico y automatizado, que pudimos abrir a punta de un par de balazos. Es aquí, este es el laboratorio, pensé nervioso. La puerta se abrió a la fuerza, y debido al sonido de las balas, al entrar, vimos cómo se acercaban varios zombies con traje de laboratorio, antiguos científicos, ahora no eran más que bolsas de carne muerta intentando comer. A diferencia del juego, otra vez, pudimos con ellos fácilmente siendo varios con pistolas a la mano, pero antes de terminar con el último del pasillo, oímos unos gritos. Nos detuvimos. ¿Eso qué fue? Pregunté. No pueden ser zombies como estos, de hecho, tampoco suenan a esas cosas verdes de antes, dijo Rebeca. Caminamos lentamente por el pasillo de metal para ver el piso de abajo, y estaba aparentemente calmado, cuando de la nada, desde el techo del piso de abajo, vinieron trepándose unas criaturas horribles, parecían como si tuvieran patas de cucaracha o similar, que vinieron saltando contra nosotros, esta directamente se abalanzó contra Rebeca, luego vino otra, y antes de darme cuenta, esas dos adicionales fueron en contra de Rei y yo. Intenté sujetarme de la baranda, pero esa cosa usaba su peso contra mí así que caí al suelo de metal. Comenzó a arañarme con sus garras, mas no morderme, parecía como si no tuviera la posibilidad de infectarse, sin embargo, fácil sería para este asesinarme. Con lo poco que tenía de fuerzas, tras esto traté de alcanzar mi pistola en una mira como para reventarle el cráneo, pero me tenía acorralado, por lo que opté por patearlo una y otra vez, pero cada vez me provocaba más heridas, cada corte, era más profundo, pero entonces la bestia dio un fuerte chillido y encorvó su espalda, era Saeko quien pudo alcanzarme y darle un fino corte en su columna seguido de unas estocadas que pudieron agujerear el resto de su espalda hasta que una lo atravesó y yo le disparé un balazo en uno de sus ojos, entonces vi cómo Gil luchaba por quitar ese monstruo de Rebeca, y Kiriko en poco tiempo le reventó la cabeza a balazos para liberar a su hija. Mi impotencia por no haber podido reaccionar a tiempo fue tal, que seguí disparándole a la bestia que me atacó y me paré ignorando las heridas, viendo a Saeko que me miró preocupada por los cortes, levanté un solo brazo y disparé a la que estaba atacando a nuestra médico de cabecera y siendo rematada por Gil. No sentí nada en ese momento, solo odio, coraje y mucha frustración, viendo cómo habían hecho daño a Rebeca, una soldado sumamente obediente y adorable, inteligente y precavida. No cerré los ojos hasta que ese monstruo dejó de moverse, entonces disparé contra el que había atacado a Rei, quien ya había estado fuera de peligro, pero aún así seguí, la vi a ella, sobándose un brazo rasguñado, si no fuese por su blusa de manga larga, podría tener una vista mejor de lo dañina que fue la herida, entonces, recordé lo que Ryo dijo. Mi sentimiento de responsabilidad se manifestó, y solo volteé para matar al zombie que había venido desde la vuelta de la esquina, sentí como si Saeko me estuviera diciendo algo, pero los balazos constantes parecían bloquear algo inteligible que estuviese diciendo. Yo soy el líder, ¿cómo pudo pasar algo como esto? No pueden hacerle daño, no a ellas, no conmigo, no importa el costo, yo tengo que hacer esto. Entonces, bajé rápido las escaleras mientras recargaba el cartucho de mi pistola. Estábamos tan cerca de poder acabar esto, y ellas no debían de haber sido heridas, mucho menos de ese modo, no podía seguir confiándome así, esto tenía que acabar pensé, y entonces vi a los siguientes zombies de por ahí, además de una puerta doble a mi derecha. Solo me froté un poco las heridas y disparé al tiempo en que los sonidos de pasos bajando esa escalera de metal se hicieron presentes, eran Saeko y Gil con algunas hierbas en la mano, eso solo me demostró lo bastante indispuesta que estaba la pobre Rebeca en estos momentos. Desde mi vista panorámica pude divisar un poco del ataque que realizaba Saeko con su espada y Gil con su pistola, en poco tiempo terminamos con casi todos del lugar, ahora eran zombies desnudos y sin piel, excepto uno, el cual solo caminaba lentamente, así que me acerqué sin miedo, sin emociones, y le metí el cañón de la pistola en la boca y disparé haciendo que muchas piezas de su cerebro salgan por atrás. Leo, cálmate por favor, dijo Gil con un signo claro de preocupación, yo volteé y pude confirmar eso, pero también vi a Saeko que me veía con un rastro entre extrañeza y excitación, honestamente, no me sorprendía de mi novia sádica. ¿Kiriko? Pregunté.
Ella, todavía está arriba, nos comunicaremos con ella desde nuestros celulares, va a estar tratando con las heridas de Rebecca y Rey, ellas solo necesitan descansar un tiempo y recuperarse lo suficiente para que estén con nosotros, al igual que tú dijo Gil, y entonces fue que recordé que también estaba herido, pero mi estado casi ni había hecho que pueda sentir el dolor en el cuello y parte de mi pecho, ni siquiera me di cuenta que mi camisa estaba rota, pero no era mucho problema ya que todavía tenía mi chaqueta puesta. No podemos demorar más, tendrá que bastarme el que me hayan dicho que Rebecca y Rey están fuera de peligro relativo, después subiré a verlas, si demoramos, será peor. Gil, ¿tienes uno de esos sprites? Pregunté, a lo que ella sacó uno de su portaarmas, en un lado tenía dicho sprite, y sabía que todo este tiempo había tratado de ser condescendiente en reservar las medicinas más para las chicas que para mí, pero era consciente que en estos momentos tendría que estar al 100%, así que solo tomé el sprite y lo rocié en mi herida, entonces fue que por fin sentí algo, el inminente ardor que recorría esa línea de sangre, también usándolo en la herida que tenía en el brazo. Tenemos que seguir, no podemos dejarlas mucho tiempo solas, y no parece que tengamos más tiempo, dije seriamente casi como ordenando, pero parecía que Gil estaba de acuerdo de una u otra forma, en cambio Saeko solo asintió traviesa, y así, seguimos nuestro camino. Todo el camino era tan solo un cuadrado enorme de pasillo, pero encontramos un par de puertas más, una sí era posible entrar, resultó ser un laboratorio. Los tres pasamos y verificamos todo. Tiene que haber alguna evidencia, dijo Gil. Nuestro objetivo era destruir todo, dije. Lo sé, Leo, pero necesitamos evidencia de todo esto. Umbrella debe pagar de cualquier forma, dudo mucho que este sea el único lugar en donde Umbrella tenga el virus que vuelve zombies y monstruos a los demás. Gil se acercó a la computadora, pero tenía una clave para ingresar, necesitaba saber en qué lugar estarían las muestras del virus T. Mientras tanto, Saeko y yo estuvimos tomando fotos del lugar, pero lo importante era conseguir muestras, necesitábamos la clave de la computadora para poder ingresar y buscar alguna muestra o su ubicación. Esa sensación de antipatía y ganas de acabar con todo esto no se iba, tan solo apuntaba y tomaba las fotos sin decir nada, como un forense o algo así. En mis memorias estaban los recuerdos de esta parte del juego, teníamos que buscar el usuario y contraseña para la computadora, y sabía dónde estaban. Oye, me gustas así, oí de Saeko y entonces volteé. ¿De veras? Sí, pero no es tu estilo, ¿sabes? Por así decirlo, ese no eres tú. Eso me descolocó también, fijándome que Gil también los veía, pero de reojo, intentando disimular no ser un mal tercio. Creo que era obvio para ella que nosotros éramos pareja. Tenemos que salir de aquí lo más antes posible, busquemos alguna pista o algo para poder conseguir una muestra. Intenté ignorar lo que me dijo, entonces la vi un poco decepcionada. Salimos con fotos y una llave, la cual probamos con otra puerta, la cual resultó, era otro pasadizo más en donde habían un par de zombies los cuales fusilamos sin más, pero en una de esas puertas estaba para nuestra fortuna otra sala de descanso, una con incluso cama y algunas hierbas. De inmediato pensé en Rebecca y Rey. Tal vez necesiten más, voy con ellas para que usen estas también, dije seriamente. Oye Leo, será mejor que vayas tú, dijo Gil. Vi a Saeko y me asintió. Pensé que estaría celosa de Rei, pero parece que Saeko sabía que habían cosas más importantes. Llevé las plantas en la mano y salí casi corriendo. Muy dentro de mí, en mi subconsciente, sentía miedo el regresar, como si se tratase de enfrentar mis errores. Casi nunca me gustó eso, pero era sobre la vida de unas amigas. En cuestión de minutos regresé con Kiriko y las chicas. Estaba ella con ambas a su lado descansando, naturalmente había usado primero las hierbas con su hija y luego con Rebecca, todo parecía ir bien ahí. Oh, Leo, viniste, dijo ella. Perdón, yo solo quería traer más hierba medicinal por si acaso. Estuvimos pasando de sitio en sitio, necesitamos una muestras del virus como prueba, después ir inmediatamente a denunciar todo esto dije sin parar hasta que me interrumpió. Lo entiendo, no quería ser grosera, pero no quiero más estrés alrededor de mi hija, al menos por un tiempo. De verdad, pido perdón por lo que pasó. No, no es tu culpa. De hecho, bueno, su esposo, poco antes de morir, me hizo jurar que la proteja a usted, y a Rey. Yo, siempre preocupándose por su familia, sonrió. Pero no te sientas mal por esto, ya habrá otro momento en que nos protejas, aunque ya lo hiciste en cierto modo. Ella se puso de pie y se acercó más a mí. Ya eres mucho más valiente que la mayoría de la comisaría. Fufu de pronto me abrazó. Sentí ese cálido abrazo que daría una mujer madura totalmente agradecida, que a la vez era la mamá de aquella hermosa chica que está entre una amiga y algo más para mí a pesar de tener novia.
Casi olvido eso último, pero parece que Rei poco a poco le dejó de importar eso. Era cierto el hecho de que, experiencias cercanas a la muerte pueden influir en demasía a las personas, como Sao. Dejemos que descansen un poco más. Sí, de todas formas, conserve estas hierbas, nosotros tenemos algunos esprites para el camino. Ella me recibió con una sonrisa. Ella vio a su hija. Ya perdí a mi esposo, y no quiero perder a mi hija tampoco. De repente ella me miró. Pero, si yo confío en ti para protegernos, entonces yo confío en ti, Leo, te confío mi vida, y la de mi hija. Ella puso su mano sobre mi hombro, lo cual me halagó y me sonrojó. Por fin había dejado mi faceta de ser sin sentimientos y con solo ganas de mutilar todo monstruo que se me cruce en mi camino, todo, por una madre preocupada. Ese es, sí, no se preocupe, yo haré lo posible para hacerlo. Ella se burló ligeramente de mí por eso, y para evitar más vergüenza me volteé. Sabes, esto tendría más sentido y sería más conveniente si te vuelves novio de mi hija. Esas palabras me paralizaron. Pero pensé que ella ya tenía novio. Sí, pero no creo que duren mucho. Es un amigo de su infancia, un buen chico, pero no es capaz de hacer lo que tú haces. Además, yo nunca lo aprobó, decía que le faltaba carácter, a diferencia de ti, que confió la vida de Rei. Jeje. ¿Puedo tomar eso como la aprobación del suegro entonces? Pregunté. Yo diría que sí, jajajajajajaja. Ella se descolocó ante mi nerviosismo. Siguiendo esa lógica, entonces también me estaría dando la aprobación de estar contigo, respondí con tal de quitarle esa sonrisa de su cara y comencé a burlarme yo. ¿Eh? Bueno, en ese caso yo no. Hay una razón de por qué Rei es tan hermosa, y no es por su padre, ¿sabes? Sin embargo, yo entiendo, por ahora, solo somos amigos, ¿no es así, Kiriko? Ella parecía dudosa, tal vez se pregunte si me refería a ella o a Rei en esa última oración, pero aún así me estrechó su mano y yo solo le di un beso en la mejilla. Gracias, Kiriko, no sabes lo mucho que necesitaba esto. Nos vemos después. De pronto me alejé y bajé las escaleras, dejándola con el ramo en la mano y más dudas. Sí, yo las cuido, respondió tartamuda. Mientras bajaba pensé. De pronto se convirtió en una colegiala igual a Rei. Jeje, en fin, no puedo pensar que todo esto debe ser una venganza, solo me hará un aburrido sin sentimientos, sonreí. Llegué hasta la habitación de descanso donde estaban Gil y Saeko, pero ahora estaban afuera acabando con algunos zombis de por ahí. ¿Cómo están? Bien, están fuera de peligro, sonreí. Ella suspiró de alivio. Qué bueno, ahora, tenemos que seguir buscando, dijo Gil. Creo saber por dónde podríamos ir, dije, y las guié de regreso a esa puerta al lado de la escalera. No tenía llave, y nos había llevado a otro pasillo con puertas, donde la primera había tan solo un escritorio, un lavamanos, un estante, y un zombi que se abalanzó contra nosotros, pero no fue problema. En el lugar también había una planta medicinal, y una carta. La leí en voz alta, resultó ser un mensaje de un tal John, que por inferencia, probablemente era el zombi que acabamos de matar. La carta iba dirigida a una mujer llamada Ada, quien parecía estar muy enamorado de ella. Se notaba que el tipo estaba en su lecho de muerte, probablemente a poco de convertirse en un completo muerto viviente, pero aún con todo, trató de escribir esto con la poca cordura que le quedaba. La carta incluyó una petición de él hacia ella, dándole su usuario y contraseña para entrar a la base de datos de Umbrella, para poder conseguir pruebas de todo lo que se estaba haciendo clandestinamente. Parecía que Ada era más que solo su amada, tanto como para pensar que podría hacer esto. Despidiéndose por última vez, y rogando porque algún día encuentre esta carta, John se despidió de ella reafirmando otra vez su amor. Al finalizar de leer, vi a Gil, estaba con un semblante de pena, y Saeko, ella bajó un poco la cabeza mientras había visto la pintura en la pared. Parece que, ya tenemos lo que necesitamos, dije. Salimos de ahí, pero todavía vimos unas puertas más, una donde habían varios zombis a los que tuvimos que enfrentar y al final conseguimos una especie de disco duro, y la otra, era una puerta con 3 contraseñas, donde probando con ese disco duro, logré abrir uno de los candados. ¿Tienes idea de qué puede haber dentro? Preguntó Saeko. No, pero si está con 3 candados digitales, de seguro debe ser algo importante, dije. Esperemos encontrar las otras llaves pronto, añadí y salí de ahí siendo seguido por ellas. Ahora, de regreso al laboratorio. Entramos, me senté frente al PC e introduje usuario y contraseña, John, y Ada. Entre las opciones, había el abrir un interruptor de una máquina, donde en cuestión de segundos abrió una compuerta donde elevó un tubo de vidrio. Era ni más ni menos que una muestra pura del virus T. Saeko la cogió y se la guardó. ¿Qué?
Necesitamos resguardarlo lo mejor posible, sonrió ella lascivamente mientras me miraba. Bueno, no creo que sea para tanto, ¿no? Intenté justificar. Gil suspiró. Está bien, sigamos, un momento, creo que, sí, hay unas compuertas, incluyendo esa que necesita 3 llaves. ¿De verdad? Ahora lo que necesitamos es escapar de aquí, no hemos visto a algún personal vivo, debieron de haber escapado ya, dijo Gil. Tienes razón, pero, no podemos regresar por la fuente, Leo, ¿puedes ver alguna salida? Preguntó Saeko viendo la pantalla. Seguí buscando y buscando, en efecto podía ver el mapa completo del laboratorio entero. Pasé por los croquis de cada piso, y pude ver que en esa puerta de 3 candados digitales llevaba a una celda, donde pude ver la cámara de vigilancia de ese lugar. Y, fue donde pude ver quién estaba dentro, era Driss Redfield. Al verlo, Gil se notó impactada y preocupada. Teníamos que encontrar ahora sí o sí esas otras 2 llaves, pero también, gracias al mapa y los accesos en mi poder, pude localizar y desbloquear el ascensor, vi que podía hacer que nos lleve hasta un piso antes de salir a la superficie y poder escapar lo más desapercibido posible. No tendremos que enfrentarnos al monstruo definitivo, pero tampoco podemos dejar esto libre, necesitamos, aquí está. Miren, les dije señalando la pantalla, había una opción para iniciar la secuencia de autodestrucción de todo el laboratorio, claro, si tuviera un laboratorio donde se crean monstruos, nunca va mal la opción de poder volar todo en caso se salga de control. Este es el plan, buscamos las 2 llaves restantes, sacamos a Driss de su celda, nos reunimos con Kiriko y las chicas, ponemos la secuencia de autodestrucción con un tiempo prudente para nosotros, y lo usamos para escapar por el ascensor y alejarnos lo más lejos posible, dijo Gil, y no podía estar más de acuerdo. Todavía hay algunos pasadizos donde podemos encontrar esos discos duros, aquí y aquí señalé las partes donde todavía no hemos pasado, y una de ellas estaba en el siguiente piso cerca de donde está Kiriko y las chicas, por lo tanto naturalmente le llamamos y le avisamos que busque por ahí, que ahora pudimos desbloquear su entrada, además de eso habilitamos el ascensor, y ahora, Saeko iría a otra habitación de otro pasadizo, y Gil y yo iríamos por una zona larga con 2 zonas más. Corrimos lo más rápido posible, recordé muy bien que en esas 2 zonas habían unas criaturas extrañas, y de hecho, ahí estaban desde la primera zona. ¡Cuidado!, exclamó ella disparando a uno de ellos que se acercaba rápidamente. Seguimos corriendo y esquivando esas cosas, a pesar de tener brazos largos que terminaban en garras, pero llegamos a una vía sin salida, donde había una computadora, y estaba uno de esos discos duros. Aquí, qué bien ahora, fui interrumpido con 3 de esas bestias que venían desde el techo, las barandas y el suelo. Gil me dijo que lo extraiga mientras ella se encargaba. Usando tanto su pistola como la mía, Gil abatió al que saltó desde el techo y sin parar le dio en la cara el de abajo. Las balas no paraban, y mientras salió el disco, también estaba contando las balas que le quedaban a mi pistola, de repente saqué un cartucho más y se lo di a ella, que en segundos recargó y siguió disparando, pero ya era tarde para esquivar a la tercera bestia, fue entonces que la embestí con mi propio cuerpo. No era tan fornido como los Hunters, pero esa bestia sí que era pesada a pesar de ser más baja que nosotros, y su piel me daba asco, como un insecto enorme fusionado con un mono. Tenía suficiente fuerza como para empujarme también, sentí un fuerte dolor en la espalda contra el suelo de metal, pero no tenía tiempo para quejarme, esa cosa estaba a punto de atacarme, pero lo detuve con mi pierna en su cara y luego dándole otra patada de frente lastimando su nariz. Creo que para la próxima conseguiré unas zapatillas con metal en las suelas, pensé. Pero el segundo aún no había muerto, por lo que Gil siguió disparando. Leo. Ella me aventó mi pistola, moví mi pie para ahora ponerlo contra su pecho y desde una distancia tan corta disparé directo a su ojo, reventando su cerebro en el camino. La sangre había brotado de ellos, y de hecho que nos había manchado, fue tanto el líquido, que no me quedó de otra que quitarme mi casaca con mucho asco. Al girar vi que Gil estaba en la misma situación. Oye, dije, pero Gil en realidad le había salpicado bastante, parecía como si esas cosas tuviesen más sangre que los humanos, su antes celeste camiseta de oficial, ahora tenía una pechera roja de sangre, la cual no dudó en quitarse la prenda. Ella también me vio, y por primera vez, vi a una Gil avergonzada y sonrojada. Así que, eres una chica de azul por todos tus lados, dije, pero inmediatamente quise que me entierren vivo por la vergüenza. Mierda, ni siquiera estoy seguro si haya entendido, pensé. Pasaron unos incómodos segundos donde recordaba la primera vez que había visto a Gil.
Fue cuando apenas tenía 5 o 6 años cuando me regalaron el Resident Evil 1, en ese tiempo, yo quería ser solo Gris y matar a los zombies, pero el tiempo pasó y conseguí el Resident Evil 3, donde sí o sí tenías que jugar como Jill, y fue entonces que regresé al 1 jugando como ella, me había encariñado con el personaje, y me había dado cuenta lo bonita que era a pesar de las gráficas de la época, y ahora, estaba al frente de mí. Siempre me había imaginado una Jill hermosa, pero no tanto, ahora yo soy un hombre, y ella tan solo era unos años mayor que yo, pero aún así, avergonzada, y a pesar de mis impulsos, opté por otra cosa. Levanté la casaca que había tirado, y le dije que podía limpiarse las manchas de sangre con las mangas que no habían sido tan estropeadas, ella lo hizo sin hablar. Tan solo le costó unos segundos, tiempo en que me quité mi camisa, quedando con solo mi bikini blanco. Oye, mi camisa no está tan sucia, está algo sudada, pero es grande y puedes usarla, si quieres, dije en voz baja. Ella me hizo caso, y limpió todo lo posible parte de sus brazos y cuello, además que no le quedó opción más que deshacerse de su boina de policía ya que estaba bastante mojada en sangre, que en parte ayudó a cuidar su cabello, que en ese momento quitó el gancho que lo tenía recogido, y la vi con el cabello totalmente suelto y luego aventado atrás para ponerse mi camisa, y de nuevo tuve una emoción por parte de una chica que no era Saeko, y era que, siendo Jill una chica y teniendo unos pechos bastante resaltantes, se vio en la necesidad de dejar algunos botones sin abotonar, mostrando parte de su escote, y debido a sus caderas, evitó ponerse el último botón de abajo. No puedo culparme, ¿verdad? Pensé. Terminó y me vio. Te queda bien, le dije, a lo que ahora ella sonrió. Muchas gracias, Leo, ahora, tenemos que regresar. Ella me mostró el disco duro. Oh, olvidé que ella está interesada en Chris, suspiré un poco decepcionado. Llegamos a la zona de interacción donde estábamos a una puerta de la última habitación de descanso, donde ya estaba Saeko con el último disco duro. Qué bien, ahora tenemos los tres, dijo Jill. No solo eso, sonrió Saeko mostrando el revólver que encontró por ahí. 6 balas, pero demasiado potentes, más que una escopeta. De más está decir que Saeko rápidamente se percató del cambio de ropa. Sí, nos enfrentamos a unas cosas que terminaron salpicándonos mucho, mi casaca se arruinó y la camiseta de Jill también, así que, traté de explicar, y parecía que Saeko lo entendió sin problema. Yo entiendo, de todos modos, no demoraron lo suficiente para hacer algo más. Sus palabras eran bastante claras, y conociendo a Saeko, solo eso me tenía claro, o tal vez sabía que no tendríamos tiempo para una escena de celos. Llamamos a Kiriko, quien informó que no había encontrado ningún disco, pero sí un USB donde tenía diapositivas e información de la creación de cada monstruo. Al parecer la habitación donde había estado era una de reuniones. Nos informó que las chicas estaban despiertas ahora y que estarían bajando para de frente ir al ascensor mientras Saeko, Jill y yo iríamos a liberar a Tris. Mientras corrimos, nos encontramos con las tres poco antes de llegar a la puerta. Vi a Rei y Rebeca bien, las hierbas habían ayudado mucho, pero seguían heridas y solo nos estarían esperando junto a Kiriko. No demores, dijo la policía. No hay problema, una vez salvemos a Gris activaremos la autodestrucción. 20 minutos, ¿te parece bien? Pregunté con ella asintiendo. Pasando por los pasadizos, hasta llegar a la entrada de los 3 candados, y usando los otros 2 discos, terminamos abriendo por fin. Llegamos a la puerta, la cual pudimos abrir con un par de balazos, llamando la atención del prisionero. Por fin, después de tanto, ahí estaba. Gris. Hill se acercó y abrazó a su compañero durante un rato, mientras Saeko y yo nos miramos un poco incómodos. Cuando se separaron, Gris nos vio. Oh, entonces lograron encontrarlos. Sí, después te cuento todo, ahora, tenemos que escapar de aquí, no tenemos mucho tiempo, dijo Jill. Fuimos de regreso, pero cuando pasamos por el pasadizo, oímos un fuerte rugido. ¿Y eso? Dijo Gris. Rápidamente saqué mi celular y llamé a Kiriko, pero entonces comenzó la secuencia de autodestrucción, una voz digital avisó que la destrucción del laboratorio se haría en cuestión de minutos. ¿Pero cómo, si nosotros no? Dije. No hay tiempo, seguramente alguien activó la secuencia, dijo Saeko. Hola. Leo. Está sonando la alarma de autodestrucción, ¿ya están viniendo? No, Kiriko, alguien más lo ha hecho, y está sonando que tenemos 5 minutos. Mi corazón latió mucho más rápido que en cualquier otro momento que he vivido en estos últimos 2 días. Carajo, seguramente fue ese maldito de Wesker, pero esta vez ni siquiera se ha dignado en dar la cara, debe ser porque hemos sido varios aquí, nuestro testimonio puede ser mayor, carajo, carajo.
Mi mente estaba totalmente alterada, esto no debería pasar, y mi reacción física solo era mirar a la pared mientras temblaba, mientras oía la voz de Kiriko en mi celular, no podía escuchar nada por varios segundos. Hasta que fui sacudido desde mis hombros por mi novia. Leo, reacciona por favor. Saeko con su mirada señaló a Gil, y al fondo del pasillo vi a Kiriko seguida de Rebeca y Rei despiertas. Creo que era obvio que no podrían contar conmigo para un plan, pero no habían muchos de todos modos. Tenemos que subir al ascensor de una vez, dijo Kiriko, pero justo por eso me puse así, era muy complicado escapar de aquí en tan solo 5 minutos, más si contábamos a él. Él está cerca, ruego por todo lo sagrado de este mundo que no haya sido despertado todavía, pensé tomando de la mano a Saeko y corriendo con todas las fuerzas que no pensé que tenía aún. Pasamos por esa puerta y doblamos la esquina, ahí estaba el ascensor ya abierto por obra de Kiriko, todos entramos rápidamente, configurado para ir al sótano 1 donde solo habían escaleras y una puerta secreta. La puerta se cerró, y los 7 nos elevamos, sabiendo perfectamente que en uno de esos números estaba ese laboratorio extra, yo solo me limité a tomar de la mano a Saeko. Ella me tomó del rostro con su otra mano. Oye, lograremos salir a tiempo. ¿Alguna idea de a dónde ir una vez salgamos? Preguntó Chris. Podemos ir al bosque y protegernos usando los árboles, o también ir por la colina, dijo Rebeca. Es cierto, pero debemos de salir lo más rápido posible o si no. Mi hablar se cayó cuando sonó algo, como un estruendo seguido de un rugido. Aun cuando el ascensor seguía en movimiento, de repente, el mecanismo disminuyó su velocidad, a un solo número de llegar al sótano 1. El grito de aquella criatura que no veíamos, y las sirenas que advertían el peligro inminente se hicieron notar más en un ascensor ahora carente de luz. Usamos las linternas de nuestros celulares, y de una abrimos la puerta superior de emergencia, y cada uno subió aterrado. El ascensor se tambaleaba, y uno a uno se ayudaba para subir, ya estaban arriba Rei, Saeko, Rebeca, Gil, Kiriko, y cuando me estaba ayudando de Chris y Gil para subir, vi que Kiriko señalaba la escalera de emergencias que llevaba a unos 2 metros de la puerta para salir de una vez, incluso algunas ya estaban escalando, menos ella, Gil y Saeko, quien me miraba asustada. De repente sentimos otro empujón al ascensor desde abajo. El golpe me empujó e hizo que solo mi pierna esté dentro del ascensor mientras que Chris cayó a la base del ascensor. La criatura estaba justo debajo. El espacio entre la cabina del ascensor y las paredes era bastante pequeño, por lo que la bestia no podría pasar por ahí, sin embargo, sabía que fácilmente podría destruir la cabina, así que le grité a Chris. Toma mi mano, le dije a él y en segundos lo hizo después de un gran salto. Sentía como casi se me desgarraba el brazo por el peso del Redfield, pero traté de resistir. El ascensor tembló hasta que su piso se abrió y salió su cara, en efecto, era él, era el Tyrant. Chris logró subirse al techo del ascensor junto a Gil y yo, siendo ella la única de nosotros que sujetaba su linterna de celular. El objeto temblaba repetidamente mientras el brazo más largo del Tyrant formaba un hueco lo suficientemente ancho para que pueda pasar. Oí a Rei gritar mi nombre, ella se había detenido de escalar, y mi mente pensaba a 1000 por hora. Y ahora que, el ascensor no tardará en caerse, y se está bajando tanto que ni siquiera estamos suficientemente cerca, así subamos las escaleras nos seguiría, ¿cómo mandarlo directamente abajo? Espera, esto me recuerda a una película. Agárrense de esto, dije haciendo el ejemplo de sujetarme del cable reforzado que sostenía al elevador, los agentes de Stars obedecieron, y apuntando la luz abajo vi un pedal a un lado de dicho cable, entonces lo pisé con todas mis fuerzas, provocando que el cable se desprenda de la cabina del elevador, cayendo todos los pisos que había subido con el Tyrant aún dentro acompañado de un fuerte rugido de este hasta que chocó contra el suelo a cientos de metros debajo y con el ascensor encima. Gil tenía su celular en su bolsillo del frente, y poco a poco los tres nos balanceamos hasta llegar a sujetarnos de los escalones, donde Kiriko detuvo el cable y pudimos subir como el resto. ¿Creen que haya muerto? Preguntó Rebeca. No creo, esa cosa era enorme, y el reloj sigue corriendo, dije. Con la fuerza de Kiriko se pudo abrir la puerta y salimos corriendo de ahí. Las escaleras finales dieron con una puerta que habíamos desbloqueado en la cabina, donde también conseguimos la localización de este sitio. Al abrirlo, tan solo quedaba poco más de un minuto de que todo explotara, así que corrimos con toda la adrenalina posible. Sentí que había corrido casi 2 kilómetros sin cansarme, y entonces, ocurrió.
La explosión evidentemente comenzó bajo tierra, sentimos como todo el suelo se estremecía en ondas que llegaron a casi hacernos caer a todos, pero seguimos corriendo, y en segundos la onda explosiva llegó a la superficie, empujándonos como si nada, mientras detrás de nosotros se formaba una fuerte explosión de fuego que en poco tiempo pasó del laboratorio a la casa de invitados, y luego a la mansión Spencer. Era todo, la residencia entera había estallado. Eran las 5 de la tarde, el sol estaba ocultado por algunas nubes donde iba a ser una tarde nublada luego del mediodía, pero el fuego había opacado todo eso, parecía un atardecer totalmente naranja detrás de nosotros. Mi corazón seguía latiendo como si quisiera salir de mi pecho, el miedo había evitado que me desmayara, pero no fue el mismo caso para todos. Al levantar la cabeza tras sentir que la exposición había cesado al menos lo mínimo, me percaté que todos seguían cerca, y que Chris, Gil, Saeko y Kiriko también se estaban levantando de a pocos, mientras vi a Rebecca que había chocado contra un árbol, pero seguía consciente, en cambio Rei se había desmayado, y fue por eso que su madre fue a ella. A pesar de la distancia, el olor del humo se hacía notar. Cada uno nos acercamos hasta reestructurar el equipo, rodeando a Kiriko y su hija. Rebecca con dolor en su espalda inspeccionó a Rei y concluyó que solo estaba desmayada. No estoy muy segura, pero por Dios, ojalá Barry se hubiese salvado, dijo Gil, aunque no muy segura, y no la culpó, sería bastante difícil que haya sobrevivido, más aún sabiendo que Gil en varios momentos intentó contactarse sin éxito con él. ¿Ir yo? Preguntó Chris. Él, lamentablemente falleció, dije con la cabeza agachada. Él hizo lo posible para ayudarnos, pero tristemente fue acribillado y demasiado herido, no pudimos hacer nada, añadió Gil. Chris se notaba con un semblante triste, yo evidentemente era un gran compañero. Suspiró un poco. ¿Y Wesker? Pensé que estaría contigo, ¿qué pasó con él? Dijo Gil. Ese maldito, la verdad es, que él fue la razón por la que quedé en esa celda, él forma parte de Umbrella, fue él quien vino como un doble agente con nosotros. Gil y Kiriko escucharon atentas, aunque sabían lo que inicialmente mencionaría Chris, el resto era crucial desde otra perspectiva. Cuando recibimos la señal de auxilio, naturalmente fuimos a apoyar a Ryo para rescatar a su hija y sus amigos, pero al separarnos por la explosión, yo quedé en un área junto a Wesker. Al inicio intentamos buscarlos, pero al yo descubrir la entrada al ascensor por el que fuimos, decidí investigar y buscarlos por ahí, pero cuando llegamos a ese sótano, fue que descubrí el laboratorio junto a varios zombies, era de verdad lo que había estado haciendo Umbrella, y le dije a Wesker que debíamos de sacar evidencia y buscar al resto antes de destruir todo, pero él me atacó por la espalda y dijo que nadie en esta ciudad más que nosotros podría frustrar esto antes de que se lleve todo a cabo, por lo que dejó salir a esas bestias. Tuve que escapar y meter a Wesker a una habitación para separarme de ellos y quedarme a pelear a solas con él. Con el tiempo logré derrotarlo y dispararle en el pecho un par de veces, sabía que debía de arrestarlo y hacer que lo juzguen, pero él también estaba a punto de matarme, así que hice lo que tenía que hacer. Seguí buscándolos, hasta llegar a una de esas compuertas, la que terminaron encontrándome, pero fui perseguido por más monstruos, lo que me obligó a llegar a entrar a esa celda, que terminó cerrándose automáticamente conmigo y ellos dentro. Acabé con ellos, pero ya no podía salir de ahí, hasta que tiempo después, ustedes me encontraron, dijo. ¿Crees que alguien activó el cierre de esa celda? Preguntó Kiriko. Es lo más seguro, pero ¿quién habrá sido? Tal vez otro trabajador de Umbrella, aunque no vi a nadie que no sea un zombi, respondió el Redfield. Chris, ¿dónde dejaste el cadáver de Wesker? Pregunté para confirmar o desmentir algo. Fue en un laboratorio, ahí estaban las muestras, una computadora y algunas máquinas más, lo había empujado hasta ahí porque era el más cercano, ahí tuvimos la pelea y terminé matándolo, se había quedado tirado en el suelo, por... Saeko, Gil y yo suspiramos frío. No había cadáver ahí, Chris, Wesker no estaba ahí, dijo Gil. Eso solo quiere decir, que él de alguna forma ha encontrado un virus que lo haya ayudado a sobrevivir, dijo Chris con los brazos cruzados. Las cosas con él no han acabado, probablemente fue él quien activó la secuencia de autodestrucción, dijo Kiriko. Tal vez él tuvo que inyectarse algo y tuvo que esperar para estar consciente, y al ver que ya estábamos en el laboratorio, activó la secuencia de autodestrucción, y él tendría una forma de escapar antes que nosotros incluso, no creo que ese idiota haya preferido morir con todos nosotros, dijo Saeko. No hay forma de encontrarlo, entonces, tendremos que irnos solamente. Espera, no podemos irnos aún, vamos Barry, contesta, dijo Gil intentando de nuevo. La intriga que tenía, las esperanzas que tenía, no podía quedarme ahí nomás. Me acerqué y puse mi mano.
Mira, probablemente ha escapado y está desmayado por ahí, no creo que hayan más zombies por acá, solo esperemos a que despierte, y ahora que estamos fuera, podrá agarrar mejor la señal. Le sonreí. Es una posibilidad, volteó a verme. Casi todos queríamos irnos, pero Gil tenía esperanzas de que regrese, dijo que Barry tenía esposa e hijos, sería una gran pérdida para ellos, y no podría perdonarse el dejarlo en caso haya sobrevivido, así que esperamos un poco más mientras tratábamos las heridas y nos alejamos un poco más, terminamos confirmando que no habían más zombies por el campo, solo escombros por ahí y por allá, la explosión estaba cesando, y tan solo quedaban algunos incendios dispersos, pero nada grave. Reí en ese tiempo despertó, mientras que ya estaba oscureciendo, y fue también el momento en que el celular de Gil sonó, era Barry. Ella antes había mandado mensajes a este, pero fue hace un momento en que había despertado y agarrado señal, por lo que él mismo había estado viniendo a nosotros. Para su fortuna, Barry había escapado luego de haber peleado y matado a la serpiente gigante de la mansión, no había podido salir de ahí ni llegar a las otras zonas, por lo que cuando había atraído a los Cerberus a la mansión y encerrado en algunos pasillos, él había escapado intentando buscarnos por los jardines, y fue entonces que había oído el fuerte sonido alertando de la autodestrucción, así que se le había sido un poco más fácil escapar de la explosión a tiempo. Ahora con él, pudimos salir de ahí de una vez. Cada uno se recompuso y caminamos alejándonos lo mayor posible del siniestro. Lo bueno fue que el fuego se había enfocado principalmente en el complejo, y que el fuego apenas llegó a quemar algunos árboles, sin consumirse el resto del área verde del bosque. Eran ya más de las 6 p.m. y había oscurecido, pero gracias a nuestras linternas y a que llegamos a la carretera, ya teníamos luz. Habíamos conversado entre nosotros, desde luego que mi novia estaba a mi lado, a varios metros por detrás del resto, para tener un poco de privacidad al hablar. Además de eso, había puesto algo de música en mi celular, y con ella, compartimos un audífono cada uno, escogí una curiosa canción. Love Kills, de los Ramones. Me sorprende lo variado que tienes en gusto musical. Bueno, puedo decir que tengo mucho tiempo, y mucha curiosidad, tantos géneros, grupos y canciones, son como estados de ánimo. Ambos sonreímos. ¿Me quieres decir algo con esto? Me preguntó mientras escuchaba la letra. He de aceptar que me gustan las canciones que hablan de amor crudo, es como una mujer extremadamente sexy, pero en vez de estar vestida de conejita limpia, está vestida de conejita negra con sangre en sus manos. Esto la sonrojó, tal vez lo tomó como algo romántico, tomando en cuenta su personalidad, ella solo inclinó su cabeza a la mía. ¿Te gustan las góticas entonces? Es un del tipo de chicas que me gustan. No me molestaría hacer el intento de ser como los otros tipos de chicas que te gustan entonces, dijo ella. Ya eres mi tipo de chica con solo ser tú, Saeko. Caminamos escuchando sin decir nada durante un rato. Siento que no hayas podido encontrar a tu amigo, dijo ella. Bueno, sí lo encontré, ¿recuerdas el cuarto donde estaba esa carta dirigida a una chica llamada Ada? Le dije, y rápidamente recordó. Entonces, ese zombie que maté fue, dijo sintiendo culpa. Hiciste lo que tenías que hacer, Saeko, aunque no me guste decirlo, mi amigo John probablemente ya no estaba con nosotros en este mundo desde hacía tiempo antes de llegar a la mansión, no te sientas mal por eso, le froté la espalda. Afortunadamente, si todo sigue con lo planeado, jamás estarás en una situación como esa. Si me lo dices así, sinceramente, no sabría qué hacer si te tengo al frente mío zombificado, dijo preocupada. No pienses en cosas que no pasarán, preciosa, solo tienes que saber una cosa, pase lo que me pase, quiero que sigas viviendo, no importa qué, no importa cómo. Lo mismo te digo, si me pasa algo, no dudes en seguir tu vida, y vivir por los dos. Ella me abrazó fuertemente, sabía que esperaba que jamás pase algo así. Oye, anímate, sí. Estamos solo pensando en posibilidades en un millón. Jeje, con un dedo hice que sus labios den una curva a modo de sonrisa, y entonces conseguí que se riera y al menos dejase de lado el tema. Oye, ahora no creo que no nos crean, dijo ella sobre lo que pasó. ¿Lo tienes? Pregunté, a lo que ella puso la prueba de entre su ropa y me guiñó el ojo. Aunque la comisaría es casi toda corrupta, necesitamos ir por los medios de comunicación, y Kiriko y los demás lo informarán a autoridades más grandes. Espero que todo esto termine bien, aunque, ya sabes lo que siento, me dijo ella. Lo sé, pero, podemos encontrar otra forma en donde puedas desquitarte, tus fetiches, jeje. Tienes razón, y se me ocurre una forma en cómo podrías participar para que se me olviden mis sentimientos sádicos. Ella se quitó un botón de su camisa para volver a mostrar su escote, captando perfectamente el mensaje. Tenía una fantasía de alguna vez llegar a tener una novia más pervertida que yo.
¿Y? Preguntó ella. Es mejor de lo que imaginé. Puse mi brazo sobre sus hombros y le robé un beso rápido y ella luego echó su cabeza en mi cuello. Ambos no lo dijimos hasta cierto punto, pero pudimos ver a Rei voltear para vernos de reojo. Hasta que Rei misma lo mencionó. Le gustas, y mucho, me dijo al oído. ¿En serio lo crees? No te hagas, también te has dado cuenta. Sí, es un tanto obvia, a pesar de ya tener novio. ¿Te parece si la ponemos a prueba? Me preguntó ella. ¿A qué te refieres? Es muy simple, podemos hacer que lo admita, y podemos usarla de cierto modo. ¿Te refieres a? Como si tuviéramos nuestra propia esclava o juguete? Me gusta imponer mi dominio, sobre todo para cuando se trata de mi propiedad. Ella me besó en la mejilla. Oh, entiendo, pero, no me parece correcto, no con ella. ¿Sucedió algo entre tú y ella cuando estaban solos? Dime la verdad. Mi corazón latió con miedo, sabía que le gustaba mucho a Saeko, pero no me quería imaginar qué haría cuando se enterara, o tal vez, podría enterarse de Rei y ser peor, podría ser uno o lo otro, y sinceramente, no quería seguir con una relación si mentía de forma tan descarada. Ella, pasamos por ese pasadizo, tuvimos que matar un par de zombies, fue bastante intenso porque estaba todo cerrado, y ella tenía que ir al baño, pero tenía demasiado miedo para ir sola, así que, la acompañé. Traté de mirar a otro lado, pero ella, tenía tanto miedo, tenía tanta vergüenza, y cuando terminó, ella se me acercó, y se me abalanzó, estaba tan asustada como emocionada, creo que me vio como el único pedestal que podría mantenerla en pie, y quiso agradecerme, Me dio un momento íntimo. Por un momento ella se quedó callada, no sabía exactamente cómo se lo tomaría. Ya veo, pero, ¿no hicieron nada más? No, perdón, no tengo cómo justificar eso, ella solo dijo que tenía miedo y quería que la protegiera. Eso lo explica. Sus palabras dijo más tranquila de lo que pensé. ¿Eh? Fue lo único que podía decir. Bueno, en parte, fue lo que nos pasó en el ropero, ¿no? Ella estaba bastante dependiente de su héroe, así que pensó que una forma de seguir sobreviviendo era entregándose a ti. Entonces, ¿no estás molesta? Leo, todos hemos estado en situaciones difíciles a las que reaccionar, además, en parte, podemos utilizar esto para aprovecharnos de ella. Eres increíble, Saeko, pero muchas gracias. Solo, que no vuelva a pasar sin mi consentimiento, dijo bastante rápido. Sí, mi amor, dije firmemente, y parece que eso sí lo escucharon. Adelante, porque Gil volteó. Me pregunto cómo exactamente piensa Saeko hacer que Rei sea nuestra esclava. Tal vez querrá venganza ahora con esto. No lo creo, o solo sería asegurar sus dominios, en fin, igual, adoro que sea de esas personas con las que puedo hablar prolongadamente sin aburrirme, me encanta hablar de lo que sea con ella. El hospital y la despedida. Caminamos varios kilómetros más, ya era domingo en la madrugada, y sinceramente ya no tenía ningún miedo, después de haber pasado 2 días en ese lugar, creo que nada podría sorprenderme, espero que eso que dije no tiente a mi suerte. Una vez llegamos, Kiriko dijo que irían a la comisaría, también irían a la prensa y a un laboratorio conocido por ellos para dar a conocer todo esto. No solo habíamos conseguido pruebas, sino que habíamos detenido los planes de Umbrella. Entonces, se despidieron Kiriko, Chris, Gil y Barry, mientras el resto descansaría en un hospital a que nos traten las heridas. Era cierto que Rebecca nos había tratado durante estos días, pero Kiriko quería que nos tratásemos en un ambiente más profesional y con todas las disponibilidades curativas a la mano, y ellos harían lo propio después de hacer lo suyo. Esperen, yo voy con ustedes, dijo Rebecca antes de separarnos al equipo Stars. No te sientas mal, por favor, Rebecca, no es que querramos excluirte, sabemos que eres miembro especial, dijo Gil. Es que, yo soy parte de esto y. Lo entendemos, Rebecca, pero también, eres una linda chica, y gracias a ti hemos podido sobrevivir allá, lo menos que podríamos hacer es mandarte a que te traten para que estés completamente sana, dijo Kiriko, poniendo una mano en su hombro como si de su hija se tratase. Rebecca era parte del anterior cuerpo médico de su grupo, pero seguía siendo una chica de nuestra edad. Creo que siento que la chica tiene demasiado peso en sus hombros, porque yo pude ser hábil allá, pero ella, estaba haciendo su trabajo, pensé. Parece que ella entendió el mensaje, y solo asintió y saludó como soldado ante la orden de ir a descansar a que le traten las heridas, así que fuimos ella, Saeko, Rei y yo. Llegamos al mismo centro de salud donde había sido tratado hace un tiempo. Al llegar fuimos recibidos por las órdenes que había dejado Kiriko e inmediatamente fuimos dirigidos a las habitaciones.
Luego de un rato, en mi caso fue tomado como que tenía pocas heridas, Rebeca había hecho un excelente trabajo, por lo que solo me cambiaron los vendajes, me inyectaron unos calmantes, y me pidieron descansar. Bueno, eso quedó mejor de lo que pensé, Becca de verdad es una prodigio en esto, sonreí. Al poco rato entró a mi habitación Saeko. Interrogación de cierre, hice un gesto de duda. ¿Cómo estás? Pregunté. Mejor, recuerda que no sufrí tantos golpes, a diferencia de ti, sonrió mientras frotaba las vendas en mi cuello. Me alivia que estés mejor que yo, jeje, dije, y mi recompensa a eso fue que ponga sus brazos sobre mi cuello y me dio un pequeño beso en los labios. Qué bueno que es domingo, tendremos todo el día para descansar, dije. Oh, bueno, se me ocurrían algunas otras cosas. Fufu me miró lasciva. Todavía me siento un poco débil, dije para mi gran pesar. No te preocupes, solo échate, me dijo en voz baja. Yo obedecí y puse mi espalda en la cama, miré un instante a la ventana, todavía eran horas de madrugada, y al regresar, vi que Saeko apagó la luz de mi cuarto, cerró la puerta y solo dejó la lámpara de la esquina encendida, lo que daba una débil luz al lugar, suficiente como para poder distinguir bien su rostro y nuestros cuerpos. Ella me bajó los pantalones. Has sido un héroe durante estos días, seguro te mereces más que solo eso que hicimos en la mansión. Yo estaba tan pasmado que no podía hablar, solo dejaba que se encargase de todo. Agmun PT, susurré. ¿Dijiste algo? Dijo ella. Nada, nada, prosigue, sonreí. Mi pene se elevó en segundos al saber lo que vendría, y ella lo tomó sin descaro. Comenzó a besarme mientras me masturbaba lentamente. Parecían como si sus feromonas se apoderaban de la habitación, y entonces recordé dónde estábamos. Podríamos despertar a los demás pacientes si hacemos mucho ruido. Ella siguió con ímpetu, y sus manos me estimulaban hasta que... Leo, te deseo tanto. A pesar de ahora estar a salvo, yo estaba con ropa que me proporcionó el hospital, pero ella al no haber sido tan tratada seguía con su ropa, la misma ropa sucia de hace días. Saeko era una chica bastante sofisticada, pero noté que en estos momentos no le importaba su olor de ahora, apenas se había aseado, pero seguía con esa falda que me mostró al ponerse de rodillas en la cama, y luego me levantó su prenda para mostrar su ropa interior y comenzó a estimularme a través de la tela, mojando más su ropa. Ella sabía también de mi preocupación, por tanto, trataba de no hacer tanto ruido, aunque por momentos hacía unos movimientos bruscos, dando un chillido de excitación como si quisiera asustarme de ser descubiertos. Carajo, Saeko, te amo, pero, ¿podrías cerrar la boca, o podrías concentrarte de nuevo? Susurré, y ella solo sonrió. No estamos en zona de batalla, por tanto, no eres mi jefe. Ella sonrió autosuficiente, y siguió. Mierda, no me provoques, solo hazlo, dije cuando veía cómo me estimulaba a través de la tela. Nuestros genitales mueren por juntarse en amor y sexo, Saeko, ¿no los ves? Ahora tienen vida. Fufu sonrió. Entonces, tomé su cuello, tuve que estirar mucho mi brazo, me han dicho varias veces que tengo unos brazos largos para mi altura. Ella tosió un poco, pero parecía más excitada. En vez de asustarse, ella tomó con ambas manos mi brazo y lo pegó más a sus pechos. ¿Sabes lo que me gusta?, dijo ella. Eres mi chica, conforme pasemos más tiempo, sabré hasta lo que piensas en cada momento, mi sádica perra. Los movimientos de roces se hicieron continuamente, pero podía notar que incluso ella estaba ansiosa por dar el siguiente paso. Vamos, nena, te necesito, y tú me necesitas. Le desabotoné la camisa mostrando su brasier oscuro en la noche, que parecía que con eso le había quitado un peso de encima porque sentí su calentura. Ella se echó en mí y me dio un beso que saltó un poco cuando le di una fuerte palmada, ignorando mi propia regla de no hacer ruido. Esta perra merece un castigo. ¿Lo sientes? ¿Qué? Me preguntó. Este momento, nuestros genitales, nuestro aliento, nuestros corazones, nos sentimos, nos queremos, Saeko, ¿sientes esa conexión? Las ansias de ella por ese momento se transformaron en un sentimiento cálido y genuino de amor, ya no parecía que esto solo fuera únicamente lujuria, porque ella me tomó de la cabeza, y dijo esas palabras que a uno le derrite el alma y la vuelve más fuerte. Te amo. Cerramos los ojos y nos tocamos, nos besamos, y por poco rodamos de la cama que era poco ancha, eso nos detuvo un momento para separarnos. Ambos nos sentamos, su zona íntima había tenido un orgasmo y había mojado un poco las sábanas, y mi pene también había dado un poco de secreción. Al vernos, simplemente reímos, y entre esas risitas yo hablé. Yo también te amo, Saeko. Me encanta ser el segundo en decirlo. Jeje, ¿por qué? Porque así estoy seguro que no te sientes obligada a decirlo por yo decirlo. Me reí en su cara, pero de forma piadosa.
Es bueno saber que tengo un novio astuto, y que me quiere más que solo superficialmente. Es lo que te mereces, nena. Me acerqué a ella y besé su cabeza mientras frotaba su cuero cabelludo con mis dedos. Leo, ¿quieres hacer el amor? Me preguntó ella. Más que nada en el mundo, pero aún me duele un poco el cuerpo. Fufu, pues para eso estoy yo, jeje, quédate echado, ni siquiera yo puedo contenerme ahorita. Yo obedecí. Y ella por fin movió su ropa interior para mostrar su mojada vagina para tocarse poco a poco con mi miembro. Con sus dedos lo puso en posición, y por fin había regresado a estar dentro de ella. Ella dio un suspiro de felicidad y placer, y ella sola se encargó de moverse por los dos. Sentía sus glúteos rebotar y chocar con mi ingle, yo puse mis manos en sus fémures y de a pocos moví su falda de modo que esté detrás de ella como si fuera una cola, nuestros genitales estaban felizmente unidos y disfrutando como si fueran seres independientes de nosotros, y la sonrisa de Saeko solo me llenaba el alma con cada estocada que ella misma se daba conmigo. Terminó de quitarse toda su parte superior, quedando solo con sus medias, su falda y su ropa interior, su vientre plano y ejercitado me hacía sentir afortunado, porque lo usaba para hacer todo el trabajo. En serio, parece como si no necesitase de mí para nada de esto, jaja, pensé, y solo reaccioné presionando mis manos con sus piernas para dejar mi marca, para demostrar que era de mi propiedad y de nadie más, y ella no tenía ningún problema con ello. Me encantaría poner algo de música, le da otro aire al sexo, pero no podemos hacer mucho ruido. Baja la voz, por favor, Saeko, susurré, y ella se puso una mano en su boca, pero aún se podían ver sus ojos de placer y tratando de no gemir, lo cual le era imposible con cada estocada y cambio de velocidad, como si estuviera pasando de segunda a tercera velocidad en mi palanca de cambios. Mierda, recordé que tengo licencia de conducir, o tenía, la quiero llevar a pasear, pensé tratando de pensar en otra cosa con tal de no acabar por las sensaciones y la vista. Su cabello y las sombras de la noche solo me dejaban ver uno de sus ojos, el cual estaba entre mirar el techo y mirarme, cuando sentí que no podría aguantar tanto después de un rato, y parece que nuestras mentes funcionaban igual, porque ella se detuvo un momento. Se salió de mi pene y se dio la vuelta, para ahora montarme de forma invertida, ahora veía su espalda y su trasero rebotando, honestamente no sabía qué posición me excitaba más. Mi resistencia enfocada en mi parte inferior estaba en peligro luego de todos los estímulos, así que saqué mi celular con mis audífonos y puse una canción para pensar en otra cosa. Dance the Night Away, del grupo Europe, buena banda, pero carajo no pudieron escoger otro nombre. Pensé ahora poniendo mi celular en el bolsillo de mi pecho. Sentía como si de algún modo el ritmo de la batería estaba siendo alcanzado por los sentones de Saeko, a lo que ella volteó y me vio con los cables en los oídos, buscando una forma de resistir. Se rió, ahora ya no podía taparse la boca necesitando sus manos para poder sostenerse estando inclinada. El sonido del colchón de cama se hacía más presente a mayor fuerza, y con el pasar del tiempo Saeko se iba más a la parte inferior de esta quedando su trasero a mayor altura que su cabeza y sus manos al borde de la cama, ahogando sus gemidos en las sábanas y meneando el trasero hasta sincronizarse con mis movimientos. Me había dejado crecer las uñas últimamente, y ella mostró su sensación de placer cuando las clavé en sus glúteos y por momentos jugaba con la tela de su ropa interior de modo que la volvía una T pronunciada como si fuera una tanga. Las marcas de mis uñas se hicieron presentes, pero eso solo pareció gustarle aún más. Siendo hombre es más fácil evitar gemir, pero en este caso había aumentado la dificultad, sentía como la zona íntima de mi novia quería exprimirme por sobre todas las cosas. Pasamos haciéndolo por un rato más, hasta ya se había terminado la canción, y mi resistencia estaba por ceder, así como lo hicieron mis audífonos que se cayeron de mis oídos. Mierda, estoy por acabar, suspiré. ¿De verdad tienes muchas ganas de embarazarme? Rió por debajo, nunca mejor dicho. Sí, no me importa, quiero que lleves a mi hijo, maldita perra, dije en un estado de éxtasis donde ya no pensaba en las consecuencias, y parecía que había caído en su juego al verla satisfecha de mis palabras. Hazlo dentro, mi amor, fue lo último que alcancé a escuchar en ese entonces e inconscientemente seguí empujándola más y más hasta que por fin cedí. Mi falta de control me dejó caer encima de ella con mi pene aún dentro de ella. Le susurré al oído al terminar. Espero que seas una buena madre, maldita perra, te amo. Yo también, algún día, jeje. Yo me puse dudoso. Perdón, pero estos días son seguros para mí, dijo sonriente. Pero aún así, tenías muchas ganas de embarazarme, ¿no es así? Ya había dejado de importarte un comino nuestra situación de estudiantes, tan solo querías que lleve a la sangre de tu sangre, ¿verdad?
Yo me quedé sin palabras y me avergoncé, pero entonces, prosiguió. No te preocupes, dejaré que me hagas un hijo, algún día, pronto, porque no me gustaría pecar y crear vida con nadie más que contigo, Leo. Esas palabras me reconfortaron. Mierda, te odio, y te amo, Saeko. Yo también te amo, jeje. Me respondió. Jeje, creo que por fin tengo sueño, dije, y entonces volvimos a acomodarnos, saqué mi pene y puse su ropa interior para evitar que mi esperma se escape de su vagina. Ella decidió dormir conmigo sin brasier ni camisa, tan solo optó por asearme para que pueda dormir sin incomodidades. Nos metimos a la cama, nos cubrimos con la sábana, ella a mi izquierda, y yo con mi brazo cubriendo su cintura, y así nos quedamos dormidos. Una mañana de domingo y conversaciones amanecimos acurrucados, siendo lo primero que vi el techo, y después ese lacio y hermoso cabello entre azul y púrpura espectral. Cosas como estas me hacen querer no levantarme, o bueno, puedo quedarme un rato más así, jeje, pensé. Froté mi mano con su cintura hasta llegar a su trasero y jugar un poco levantando su falda con solo 2 dedos, todo debajo de las sábanas, pero mi mano sabía y conocía perfectamente lo que hacía, cosa que logró despertarla. Buenos días, cariño, dijo casi sin mover la cabeza, solo acostándose más. Buenos días, le besé la frente. Nos quedamos así un momento más sin decir nada, hasta que ella habló, y tuvimos esas típicas charlas triviales entre novios. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Te refieres a ahorita? ¿O sobre nuestra relación? ¿Te refieres al hecho de que acabaste varias veces dentro de mí estos días? Bueno, todavía estamos bastante jóvenes y griega. No es que no quiera pasar a más contigo, pero para todo hay un momento, y te lo dice mi lado más racional posible. Ya te dije que no me molestaría tener un bebé tuyo, no te preocupes. Además, sobre el dinero no hay problema, mi familia puede con todo eso. Además, en parte estaría haciendo realidad uno de los sueños de mi padre de ser abuelo. Ella suspiró y siguió. Lo quiero mucho, y me da de todo, pero también, una de las cosas que quiere es que yo sea su sucesora, o que mi hijo lo sea, jeje. Créeme que mi lado paternal te daría varios niños, y mi lado afectuoso muchos más, sonreí. Me gustaría conocer a tu padre. Él regresará la próxima semana el sábado, le vas a agradar, a él le gustan los hombres fuertes y valientes, una de las razones por las que jamás he tenido un novio antes. Así que soy valiente, jeje. Por supuesto, incluso esa forma de haber mandado ese monstruo directo al subsuelo con esa movida del ascensor. Eso le doy mérito a una escena que vi de la película El hombre sin sombra, me reí un poco. Y encima eres muy modesto, sus ojos me brillaron. ¿Puedo ser el yerno más feliz del mundo? Entonces, ¿fui tu primera vez en todo? Pregunté. Sí, y sinceramente, si no te hubiese conocido, probablemente me habría emparejado con algún escogido por él o me habría vuelto lesbiana, jiji. Oí una vez que todas las mujeres muy pero muy en el fondo son lesbianas. Bueno, no te voy a negar eso, varias de mis fanáticas estaban disponibles para mí, respondió un poco avergonzada. Y dime, ¿algo de eso tiene que ver con el que quieras manejar a Rey para nosotros? Creo que cada vez me conoces mejor. Bueno, no voy a negar que Rey me parece atractiva para ser una mujer entrometida, pero más me emocionará cuando la vea sometida por nosotros. Tómalo como una venganza por querer meterse contigo. Entonces, ¿cuál es tu plan? Pregunté, y entonces le dijo, no era tan elaborado, pero sí muy interesante y satisfactorio. Como ya sabía por experiencias anteriores, las habitaciones de las clínicas tienen un botón de llamado para que las enfermeras que trabajan por turnos 24 horas vengan a atender pacientes, pero en nuestro acto íntimo por suerte no presionamos ese botón, pero aún así, a eso de las 7 a.m., entró una enfermera agitada que, intentando no hacer tanta bulla, iba buscando a la paciente Saeko Busujima, quien no supieron en qué momento se había escapado de su habitación, pero al vernos despertar por su culpa, vi entrecerradas de ojo como a la enfermera se le regresaba el alma al cuerpo. Oh, Dios mío, señorita Busujima, ¿por qué vino aquí? O mejor no me responda, dijo la enfermera bastante sonrojada, la escena entre mi novia y yo era bastante evidente. No importa las razones, usted debe estar en su propia habitación recibiendo cuidados. Pero ya me siento mejor, además, fui la que menos heridas recibió, respondió mi novia. Todos ustedes deberían de considerar sus estados mejor, y pensar 2 veces para no volver a salir con un carro a altas horas de la noche, bufó la enfermera. Desde luego que Kiriko no diría que fuimos sobrevivientes de una mansión infestada de zombies, sería causar una histeria colectiva en vano, así que solo dijo que su hija y sus amigos usaron su coche para salir de fiesta, pero tuvieron un accidente por evitar atropellar un vagabundo.
Todo el cuento de Kiriko me dio bastante risa considerando la realidad, aunque, me encantaría salir de fiesta con Saeko, Rei y Rebeca. Tal vez en otro momento cuando se calmen las cosas. A regañadientes, Saeko tuvo que regresar a su cuarto, no sin antes levantarse de la cama y recibir una palmada de mi parte enfrente de la enfermera. Nos vemos pronto, cariño. Jovencitos, esto no es un hotel, dijo la profesional. La peli púrpura solo sonrió y salió ignorando las advertencias. Luego de irse, la enfermera habló. ¿Estos chicos de ahora, al menos usan protección? Yo solo miré al techo, lo cual la cabreó más. Bueno, eso ya no es mi problema, ojalá no regresen pronto aquí para chequeos de embarazo, suspiró ella. Preferí quedarme callado y que piense lo que quiera, y antes de irse, dijo que en un rato vendría con mi desayuno. Solo fui al baño a bañarme por mientras, evitando mojar mis vendas, lo cual fue molesto. Luego de desayunar y recibir un par de tratamientos, pudieron darnos de alta, excepto a Rebeca porque seguía un poco mal de la espalda y estaría reposando un par de días más. Pasaron un par de horas desde entonces hasta que pudimos salir los tres del hospital. Al reunirnos en la sala de espera, Saeko me sonrió, y Rei me bufó y miró a otro lado mientras iba sonrojada. Esto se ha vuelto la historia de mi vida, pensé. Antes de irnos, fuimos a ver a Rebeca. Chicos, qué bueno que están bien, dijo al vernos entrar. Sí, ya podemos salir, todo gracias a ti, Rebeca, le dije. En serio, chicos, les agradezco haberme salvado, si no hubiesen venido ustedes, hubiese quedado ahí. Esperemos que Kiriko y los demás puedan sacar a relucir todo lo encontrado. Por mientras, recupérate pronto, y saldremos todos en algún momento, ¿sí? ¿Me estás invitando a salir en grupo? Claro, somos amigos, ¿verdad? Al parecer Rei y Saeko no vieron nada mal esto, y asintieron ambas. A Rebeca se le brillaron los ojos, y no la culpó, después de perder a todo su equipo, considerando que desde muy joven había sido una niña que había puesto prioridad a sus estudios por sobre todas las cosas, incluyendo su vida social para graduarse bastante joven, el que le llamen para hacer cosas que harían chicas de su edad, esto era como un regalo adelantado para ella, pero seguía siendo Rebeca, por lo que respondió afirmativamente como una soldado adorable. Los tres regresamos usando el bus hasta llegar a un paradero donde se bajaría Saeko, decía que a unas cuadras caminando llegaría a su casa. Bueno, solo tiene que caminar un poco más, dije al verla por la ventana. Ella vive en una mansión a unas cuadras de aquí, por eso el bus no puede llegar, dijo Rei. Sí, me lo mencionó, dije. Han hablado mucho para haber estado en una mansión con varios peligros aquí, ella ya dijo con la voz un poco baja. Bueno, somos novios después de todo, respondí. ¿Es en serio? Dijo por fin levantando la voz, qué bueno que estábamos al fondo del bus y no había mucha gente. ¿Cuándo pasó? Pues, cuando nos quedamos solos, bueno, ya nos conocíamos desde la semana pasada, y nos atraemos el uno del otro, y una cosa llevó a la otra, dije tratando de ser discreto. Se lo pedí, y ella aceptó, y la verdad, me gusta mucho. Qué rápidos son ustedes, va, refunfunó. ¿Qué es lo que te pasa? Pensé que tenías novio, mis palabras la desencajaron, y ya no tenía cómo justificar sus acciones, si no era mencionando algo. Ella se puso nerviosa, y para su suerte el bus se detuvo en el paradero en donde íbamos a bajar, así que aprovechó en salir rápidamente y tuve que seguirla porque vivimos en la misma casa. Oye, espera, le dije, pero ella caminaba rápido así que tuve que correr hasta que llegamos a la casa y ella sacó la llave, abrió la puerta y apenas pude escabullirme y la seguí hasta que me puse enfrente suyo y evité que avance. ¿Y ahora qué mierda quieres? Dijo ella. Oye, solo quiero saber qué es lo que quieres exactamente. ¿Para qué? Ya tienes a la Saeko, ¿qué más quieres? ¿Aprovecharte que me gustas? Ella levantó la mirada, ya estaba llorando y yo me enmudecí, no todos los días dos chicas se te declaran tan directamente, más aún sabiendo los sentimientos de la otra. Sabes que no me interesa Isashi, es un buen chico, pero lo que yo busco es un hombre, valiente, audaz, que me apoye física y psicológicamente, y que si bien, me dice la cruda verdad de mí, aún así, no me juzga, tú sabes valorarme y hacerme dar cuenta que yo, soy más de lo que creo ser, pero tú ya tienes a alguien en tu corazón, ella se acercó a mí, puso sus manos y frente pegados a mí. Cuando llega a la hora de la verdad, ahí estás tú para mí, siento que te necesito para más, te admiro mucho, y me preocupo por ti, contigo me siento segura, y estaría dispuesta a confiarte mi vida, además de mis padres, eres el único al que le confiaría mi vida siempre. Ella levantó la mirada, las líneas de las lágrimas eran visibles.
Quiero estar a tu lado, quiero ser tuya, haré lo que sea para estar junto a ti, y si estás interesado en otra chica y me dejas pues, yo no podría sobrevivir. La interrumpí con un beso mientras tomaba sus muñecas, las presionaba casi tanto como mis labios en los suyos, y entrecerrados mis ojos pude ver sus lágrimas salir fluidamente como dos riachuelos. Moví sus manos de modo que ahora estaban detrás de su trasero, y aproveché en tocarla, se sentía la diferencia, si bien Saeko era más alta y tenía un cuerpo atlético y agraciado, el trasero de Rei era más grande, y más carnoso, así como sus piernas que estaban más torneadas. Gracias Saeko por estar de acuerdo con esto carajo pensé. Entre susurros, le hablé. ¿De verdad, estás dispuesta a entregarte a mí? Sí, tienes que protegerme, como lo dijo mi padre, así que, soy tu responsabilidad. Jeje, sonrió. Entonces, ¿lo haces para honrar a tu padre? Es solo una razón, pero realmente, yo quiero estar contigo, no me dejes por favor. Sabes que estoy con Saeko, y realmente me gusta, pero tú también Rei, ¿estás dispuesta a no ser la única en recibir mi amor? Pero Saeko sabe de esto. Jeje, ¿cómo crees que me di cuenta de que estás interesada en mí? Jiji, hombres, siempre tan ciegos. Ella se rió. Ella me dijo, que no habría problema que te unas a nosotros. Vaya, no es tan mala después de todo, puede compartir. Oye, tampoco soy un juguete dije. No lo tomes literalmente jajajaja. Su risa era adorable, pero no podía ganar de ese modo, no a mí. Aunque, tiene un plan para volverte nuestra muñeca para ambos, añadía lo que ella se sorprendió y puso un puchero. Retiro lo dicho, respondió ella, y fue mi turno de reír, pero al poco rato ella me siguió. Acabamos sentados en el sofá grande de la sala. Pudiste haberme dicho que terminarías con Saeko, o me tomarías como tu amante hasta que ella se entere, pero me dijiste lo que ella planeaba. No quiero mentirles. ¿Ya no más? Mira, ahora sabes lo que conlleva ser mi pareja, no puedo dejar a Saeko, las quiero a ambas, por tanto, ¿estarías dispuesta a esto? Cuando hablaba, podía ver a Rei con un semblante de ansias y sumisión, como si en estos momentos habría aceptado su destino, entonces respondió rápidamente. ¿Sí? Acepto Leo, quiero estar contigo, no importa si tengo que compartirte y ser la segunda en tu vida. De pronto se abalanzó contra mí para darme un fuerte beso, esta vez, más amoroso que el anterior. Leo, ¿quieres ser mi enamorado? Ah, Rei, no. No. Exclamó y se detuvo. Jeje, es solo formalidad, ya que todavía no has terminado con Isashi. ¿En serio, vas a negar a hacer esto, solo porque no termino con él aún? Rei, eres más que solo una hermosa chica que quisiera hacer la mía, y no quiero que seas de nadie más, por eso quiero que te desates de cualquiera, para ser completamente mía. Ella se salió dejando de estar encima mío y se sentó, tomó su celular, hasta yo podía ver que tenía mensajes de Isashi que olímpicamente había ignorado desde que regresó la señal. Tienes razón, mañana se lo diré. Sería lo mejor, también, tengo que decirle esto a Saeko. Ella me miró con calidez. ¿Qué? Estoy pensando con la cabeza pensante porque ambas me importan. Eres dulce e inteligente, Leo, pero a veces puedes decirlo de formas estúpidas. Bien, será mejor que nos tomemos una ducha, olemos a hospital. Jeje, tienes razón, yo voy a la ducha primero dijo, a lo que asentí, las chicas suelen preocuparse más por eso. Duelo y reflexión. Pasamos el resto del domingo en casa descansando, no éramos novios, pero eso no nos prohibía de hacer cosas juntos, como cocinar, ver televisión o mostrar nuestros gustos musicales, e incluso nos pusimos a hablar de lo que queríamos estudiar. Yo le comenté sobre mi gusto por la gestión, programación y creación, escogiendo yo ingeniero de sistemas, mientras que ella aún no estaba segura si ser oficial como sus padres, o estudiar pedagogía y ser profesora infantil, admitiendo que le gustaba enseñar y los niños, algo muy maduro de su parte, ambas carreras reflejando algo muy claro de ella, que tenía valentía, pero también mucha delicadeza. Prácticamente, casi ni descansamos. También aprovechamos en llamar a Kiriko, ella respondió informando que Chris y Barry habían sido llevados a testificar, mientras que ella y Gil habían ido al laboratorio para que revisen la muestra que Saeko resguardó. Todo indicaba que las cosas iban bien y que Umbrella podría ser detenida y castigarán a los culpables del brote en las montañas de Raccoon City. Ambos nos sentimos aliviados, pero aún así, Rei pensó que esto no debería ser fácil para su madre, porque también tenía que redactar el acta de defunción en servicio de su esposo, cuando en realidad debería tener un tiempo para su duelo. Fue esa razón, por la que decidimos al menos rendirle un tributo a quien fue Yo Miyamoto.
Concluimos el día rindiendo homenaje al padre de Rei, a quien no pudimos salvar, pero sí podíamos honrarlo, como oficial, como héroe, y como padre. Eran ya más de las 5 de la tarde, y ahora estábamos en el comedor con algunas velas y una foto de él que sacamos de su cuarto. Rei estaba llorando constantemente, así que tenía que ser yo quien empiece. Señor Miyamoto, realmente, no pude tener tiempo de conocerlo mucho, pero lo que llegué a saber de usted, no me dio dudas de que usted es un buen hombre, un verdadero oficial comprometido con su trabajo, que es hacer el bien, por encima de cualquiera que quiera lo contrario, tratando de hacer lo correcto y proteger a sus seres más queridos. Tu legado será seguido por tu esposa, y sobre todo, por tu hija, no necesariamente siendo policía, sino, siendo una persona que haga el bien, no importa qué. De pronto Rei me dio un fuerte abrazo, tratando de pagar su pena con la fuerza que daba al abrazarme, yo solo tuve que resistir y devolver el abrazo. Estuvimos dando el pésame, e incluso Rei me contó algunas experiencias que tuvo con él, quejándose en cierta medida que fue un poco ausente, pero siendo consciente que su padre tenía una gran responsabilidad con su trabajo. Pasamos conversando acerca de él durante un par de horas, y con el tiempo Rei se había puesto tan emocional como feliz, porque no recordaba con pena el final de su padre, sino que lo admiraba, y se sentía cada vez más orgullosa de él, sabiendo que en algún lugar está él cuidándola en espíritu, así como hizo en vida. Luego de unas horas, fue momento de dormir, así que fuimos cada uno a su habitación, todavía con algunas dudas de dónde estaría Kiriko. El lunes y el peligro inminente al día siguiente, lunes, día de escuela. Salí directo al baño y luego a la cocina, por fin tuve un largo periodo de sueño después de todo, aunque no es que me queje mi experiencia en el hospital con Saeko jeje. Kiriko aún no llegaba, y cuando le llamé me mandó directo al buzón de voz. Probablemente se quedó hasta tarde con todo esto. Bueno, cuando regrese le ayudaré con su duelo así como con Rei, pensé mientras fui a la cocina a preparar algo para dos. Mientras cocinaba algo rápido con lo que había, escuché unos pasos, era Rei. Ella apareció sobándose un ojo y bostezando un poco, pero me llamó más la atención cómo estaba. El cabello completamente suelto y un poco despeinada, pero sobre todo, con un pequeño short que casi pasaba como ropa interior de lo corto que era, y un top pegado a su figura que mostraba parte de su ombligo. Buenos días, me lo dijo con una sonrisa, a lo que yo respondí lacónicamente. Oh, ya estás preparando el desayuno, qué bien, dijo ella. Sí, tu mamá, todavía no regresa, seguramente está ocupada en todo esto. Sí, ojalá no le tome más tiempo, imagino cómo se siente, ella no debería estar haciendo esto, no en su condición. Te comprendo, Rei, pienso exactamente lo mismo. Bien, déjame ayudarte, parecía como si su semblante había cambiado, como ayer que nos pusimos a cocinar, esta vez siendo más fácil, aunque no tanto considerando que ella estaba en paños menores. Tranquilo, Leo, recuerda que todavía eres únicamente novio de Saeko. Una vez ya lo teníamos bastante avanzado, le pedí que se vaya a bañar y a cambiarse, que pronto serían las 6:40, algo que también debería hacer. Luego de hacerlo ambos, nos reencontramos en el comedor y terminamos de servir algo de té, tocino con pan, al menos teníamos el tren bala que nos llevaría bastante rápido a la escuela. Ambos comíamos en silencio, hasta que ella habló. Hoy le voy a decir a Isashi. Oh, entonces, hoy se lo diré a Saeko. ¿Tú crees que me acepte? Rei, ella espera que seas nuestra esclava, tal vez tomándote de otro modo, pueda aceptarte también, y no se lo digas que te lo dije, pero ella te considera hermosa y me dijo que tuvo en el pasado tendencias lésbicas, jaja. Ambos nos reímos e incluso por poco a Rei se le salía el tocino que estaba comiendo. Por favor, no se lo digas, es un secreto entre novios, ¿sabes? No te preocupes, no importa qué pase, nunca se lo diré. Tal vez pueda decirle los raros gustos de mi novia, pero no puedo decirle cosas mucho más personales de ella, ya de por sí me siento mal por haberle dicho, ojalá ambas se lleven bien, y si no, le pido a la muerte que Saeko pueda perdonarme si se enoja, pensé. Soy consciente que es más probable que sea la segunda opción en esta relación, o ser la esclava de ustedes, pero Leo, sabes que no me importa, con tal de estar cerca de ti y que no me dejes. Las palabras de Rei me conmovieron, pero al mismo tiempo me dio pena, es una chica bastante importante para mí, no me parecería justo tomarla como solo esos términos, a pesar de que esté completamente enamorado de Saeko. Terminamos de comer y fuimos juntos a la escuela, tomando el tren bala con el que llegamos en cuestión de minutos, ya en el camino estaba tratando de arreglar mi calendario mental.
Cuando llegamos, estaban los alumnos todavía entrando, nada fuera de lo común, pero esta vez, fue la primera vez que caminé junto a Rei sin que ésta se vaya con sus amigas o su novio, o, hablando de su novio. Rei oímos por detrás, y trotando un poco llegó con nosotros, era Isashi. Rei, estuve mensajeando y llamándote el fin de semana, ¿qué pasó? Ella solo me miró y dijo. Bueno, es que estaba muy ocupada, te lo cuento después, ¿sí? Respondió, sabía lo que estaba tratando de hacer, porque habían varios que nos estaban viendo, Rei trataría de hacerle entender sus nuevos sentimientos, pero evitaría humillarlo en público, Isashi no lo merecía, y tenía razón. Él intentó hablarle un poco, y ella tratando de actuar de forma interesada y cálida, mientras eso ocurría, fui localizado por Kota quien me saludó alegre y no me preguntó nada sobre el fin de semana obviamente. Aproveché en alejarme un poco de Rei y Isashi para hablar. Oye, el fin de semana estuve jugando todo el día, dijo Kota. Sabes, me habría gustado también, pero estaba ocupado. Con eso del trabajo en la central de policías, necesito conseguir dinero, le mentí, pero él no se dio cuenta. Estuvimos hablando de otros videojuegos rápidamente, realmente me encantan, sobre todo FPS, peleas o RPG, y a Kota también, hasta que ya había pasado como 20 minutos donde Rei se había ido a su salón, esta mañana le estaría tocando en el mismo turno que Isashi, probablemente aproveche el tiempo para decirlo, mientras que a mí me tocaba con Kota, Saya y el chico que recién estaba llegando, Takashi Komuro, el cual fue regañado por la profesora que nos tocaría en la siguiente clase a las 10 am, Kyoko. Mientras eso pasaba, Kota me susurró. Sabes, a veces me gustaría ser regañado por Kyoko-sensei, es tan bonita cuando se enoja. Estoy contigo, amigo, le respondí, pero no pude bajar tanto la voz que ella se giró a nosotros, pero siguió regañando a Takashi, hasta que llegó el profesor de gimnasia quien la había buscado, era obvio que quería algo con ella, por tanto se dispuso a coquetear muy sutilmente y decir que los niños deberían entrar de una vez al salón para que ambos profesores se queden solos a hablar. No es tan mala estrategia, pero su aspecto no ayuda mucho, pensé, al ver que el tipo era feo y desagradable al hablar, demasiado presumido diría. Hola, le dije a Takashi, a lo que este solo movió la mano de forma respetuosa. No nos conocíamos, pero tampoco éramos indiferentes el uno del otro. Será mejor entrar a clases, dijo Kota y yo solo le seguí. Llegamos al salón, ya casi todos ocupaban los asientos, no vi a Takashi por ahí, pero sí a Saya, la cual al verme solo miró a otro lado y dio un puchero. Seguro recuerda la última vez que nos vimos, jeje, pensé. Miré el reloj, tan solo faltaban 10 minutos para que empiecen las clases. Al parecer Saya iba bastante molesta conmigo por la última vez, la notaba también fijándose en un lugar, luego bufó y salió del salón a pesar de ya estar bastante cerca de empezar. Otra vez salió, seguramente para traer a Komuro a la fuerza, me dijo Kota. ¿Es tan común eso? Pregunté. Sé que ambos han sido amigos de la infancia, pero parece estar muy preocupada por su desempeño, tal vez hasta le dé vergüenza el cómo se la pase por ahí sin estudiar. Kota de repente sonó con una especie de aura de celos. Tal vez está celoso de la atención que Saya le da a Takashi. Al menos a estas alturas ya tengo novia, por lo que Saya sería más un momento, ¿es común que ella vaya a recoger a Takashi? ¿Y la profesora Kyoko está afuera con ese tal profesor? No, no puede, no debería, mi corazón latió a mil y salí disparado del salón sorprendiendo a Kota. Corrí por los pasillos, ya estaba más de una semana en esta secundaria, por lo que fue fácil llegar de regreso al portón principal, donde seguía estando la profesora Kyoko intentando esquivar las insinuaciones del profesor de gimnasia, cuando de repente vio que había alguien chocando contra la puerta enrejada de la entrada, lo cual usó como excusa para ignorar al profesor insistente. No, no, no. Corrí tan rápido como pude hasta que agarré del hombro y tiré de ella para estar pegada a mí y no a la puerta. Jovencito, ¿qué estás haciendo? Me reclamó cuando caí al suelo y ella sentada encima de mí. Oye, mocoso, regresa a tu salón, ¿no ves que los adultos están conversando? Me dijo aquel profesor, pero nada de lo que ambos dijeran importó, solo vi esa persona que chocaba con la puerta, sin dudas, era uno de ellos. Demasiado tarde.